9:30 de la mañana de este día viernes, estamos aquí en Estación Central por MP4, nos quedamos hasta las 10 y lo presentábamos como uno de los temas de la mañana, que en realidad tiene que ver con un debate planteado desde hace mucho tiempo, que tomaron como una de sus banderas también los integrantes y las integrantes de Padres Organizados, y que está referido al tema de los días de clase. ¿Cuántos efectivamente se cumplen, en este caso, en lo que hace a la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires? Una provincia de Buenos Aires que presentó justamente esta semana, a propósito de este tema, una resolución, la resolución 134, que de acuerdo a lo que dieron a conocer por sus redes sociales desde Padres Organizados, implicaría la implementación de un dispositivo tecnológico para contar los días de clase que efectivamente se brindan en las escuelas de la provincia. Nosotros vamos a hablar con referentes de Padres Organizados, en este caso con su coordinador de la provincia de Buenos Aires, con Joaquín Gardel, lo tenemos en línea. Joaquín, buen día. Ubaldo Luna y Darío Albano te saludan. ¿Cómo estás? Ubaldo, Darío, buenos días, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, Muchas muy gracias por bien. recibirnos. Por favor, Joaquín, a ver, ¿cómo interpretaron y qué entienden para ustedes implica esto de un dispositivo tecnológico para contar los días de clase que ha publicado, ha dado a conocer la provincia de Buenos Aires? ¿Saben de qué se trata? No, en realidad no. Esta resolución se publicó con la resolución digamos, general de los calendarios. Vos sabés que todos los años la provincia, todas las provincias, pero y a nivel nacional también, sacan como una resolución con respecto al tema de los calendarios, de cuántos días va a tener el calendario escolar y cómo va a ser. Este año creo que fue en febrero, si no me acuerdo mal. Y en esa resolución nos sorprendió que había un apartado que decía que se iba a contar los días de clase. En realidad nos sorprendió porque nosotros venimos tratando de, digamos, de relevar el cumplimiento del calendario escolar hace, te diría, un año y medio, casi dos, incluso con la pandemia, de alguna manera también lo estábamos haciendo. Y nada, nos sorprendió, no sabemos todavía en qué consiste, pero bueno, lo que nos surgió en las últimas horas, porque nosotros ya habíamos terminado marzo y teníamos que, nosotros hacemos nuestro propio relevo también, y a raíz de esto dijimos, bueno, vamos a recordarle al gobernador y a la Dirección General de Escuelas, de Cultura y Educación, digo, bueno, que cumplan con lo que habían dispuesto en la resolución, que no sabemos muy bien qué implica, digamos, se hace en el control interno, entendamos que siempre se estaba haciendo, o uno invita a soñar que siempre se estarían contando los días de clase, digamos, si ellos tienen esa información, si la dirección debería tener esa información, pero no sabemos si la van a hacer pública o no. Entonces, bueno, nuestra mirada es decir, bueno, si se podía hacer pública o se podía ver cuál es el cumplimiento que se está teniendo los días de clase, incluso con la cantidad de paros y con la cantidad de conflictos por inclemencias climáticas, por ejemplo, que hubo hace 10 o 15 días, por el tema de las lluvias, o infraestructura de algunas escuelas también. O sea, siempre hay problemas en las escuelas siempre hay alguna excusa también para que no haya clases, ¿no? Uh-huh. Joaquín, Darío te habla ahora. Ustedes subieron a sus redes sociales ahí también un link para reportar las escuelas sin clases y demás. Ayer hubo poco acatamiento, ¿no?, al paro de la CETERA, al que adhirió SUTEBA, ¿no? No sé si pudieron percatarse de cómo incidió. Según los sindicatos fue alta, según lo que uno vio fue muy bajo el acatamiento. Sí, es una buena pregunta, la verdad. ¿Y por qué digo? Porque de acuerdo a nuestro relevamiento, pero nuestro relevamiento siempre va a tener carencias y siempre va a ser complicado, digamos, porque no somos como los gremios que, digamos, calculo que van a tener afiliados en muchas escuelas, en todas las escuelas. Nosotros Claro. somos una organización muy joven en un sentido y nada, o sea, si el padre no te reporta a la escuela, es una escuela que no sabes qué pasa, digamos, si hay clases o no. Entonces, no la podés dar, por supuesto que hubo clases, pero tampoco podés decir que no hubo. Entonces, bueno, pero en ese sentido, ahora nosotros tenemos que contrastamos contra nuestros propios registros, digamos, por así decirlo, y en ese sentido, diría que ayer justamente estaba mirando y
los días que más complicados tuvo en cuanto a reporte de escuelas acá en Provincia de Buenos Aires fueron, el primero fue el 8 de marzo, el Día de la Mujer. Sí, le dan licencia, sí. Bueno, después el 4, que fue en realidad no fue el primer día, porque ustedes saben que el grueso de las escuelas acá en Provincia de Buenos Aires empezaron el día 1, el viernes 1 de marzo, sí. Pero el 4 también hubo mucha adherencia a un paro que no me acuerdo. Sí, era de la CETERA en realidad, sí, también. Bueno, de la CETERA, y hoy, o sea, el día de ayer, digo, fue un paro que dentro de todo hubo cierta, o sea, fue menor que el 8, pero mayor que el día 4 de marzo, con lo cual, o sea, nosotros podemos contratar con nuestro registro, claro. ¿sí? Que tampoco son, digamos, palabras escritas, porque pueden ir cambiando, porque capaz que mañana ahora, gracias a Dios, que alguien nos esté escuchando y diga, bueno, yo no reporté y quiero reportar, y bueno, y eso se va sumando. Claro. Ahora, eso es lo que son nuestros números. Después, con respecto a lo que son los números, digamos, de los sindicatos mismos o del gobierno, no existen, digamos. Ahora, Joaquín, volviendo al tema del dispositivo tecnológico que presentó o que propuso el gobierno, me imagino que deben estar plenos de preguntas, entre otras cosas, saber quién va a operar ese dispositivo tecnológico, en qué va a consistir, cuáles son las variables que se van a tomar en cuenta al momento de considerar un día de clase efectivo o un día de clase perdido. ¿Tienen previsto algún tipo de reunión con las autoridades de la Dirección de Cultura y Educación de la provincia? En este momento no tenemos ningún pedido de reunión, podríamos tenerlo, la verdad, es una buena, es un buen tema lo que planteás. Y con respecto al tema de cómo se cuentan los días de clase, es una histórica pero dilema que nosotros tenemos con respecto a eso, porque sí, obviamente, o sea, ¿cómo contás un día? Hay escuelas que de repente tienen actividad y es 1 hora. Entonces nosotros en nuestro conteo lo resolvimos de alguna manera diciendo, bueno, si hay actividad, o sea, por eso muchas veces hablamos de normalidad escolar. Normalidad escolar dice, bueno, si vos tenés 4 horas que son las que tenés que ir, esto es normal, digamos, sería verde, en nuestros calendarios era verde. Si vos digamos, bueno, me falta una profesora, o hubo 2 horas porque, no sé, se cortó la luz, o falta de agua, o no tuviste la parte de la jornada, que era la jornada tarde, que no tuviste, bueno, eso ya forma parte de los grises y forma parte del amarillo nuestro, y si no hay actividad es rojo, digamos. Directamente, así. Claro. Entonces, pero es verdad lo que decía, o sea, ¿qué es lo que se considera día de clase? No está muy tipificado en la ley incluso, o sea, que eso... que está buenísimo tener esa discusión, digamos, ese debate. Incluso este año, creo que hubo un informe de Argentinos por la Educación. Argentinos por la Educación todos los años tenía como... revisa el tema del calendario escolar, pero nunca, o por lo menos yo no lo había visto, que hiciera una diferenciación entre los días efectivos y los días del calendario planificados, digamos. Y este año había un apartado dentro del informe que decía, bueno, se planificaron tantos días, pero no podemos decir efectivamente que se hayan cumplido. Entonces, decía, bueno, no hay información con respecto a esto. Y esto es algo que nosotros, o sea, venimos pidiendo y se va poniendo en la agenda y hay que seguir pidiéndolo. Claro, digamos, claro. Que hay que pedir efectivamente, decir, bueno, vos planificaste tanto, ¿cuántos tuviste? Y tampoco es, o sea, no hay que hacer un castigo a las jurisdicciones con respecto, o sea, terrible con respecto a esto. Porque decís, bueno, vos podés planificar y que algo te salga mal, después tenés que poder, o sea, recuperarlo o hacer algún plan para recuperarlo. Entonces, si vos me decís, mira, planificaste 190 días y no pudiste tener los 190, bueno, revisemos el calendario cómo lo hiciste, porque para tener 190 días, termino con esto, para tener 190 días vos empezaste, si uno revisa el calendario, por eso está bueno mirarlo, vos empezaste el día 1 de marzo y terminaste el 23 de diciembre, como el año pasado, o el 27 de diciembre. Decime quién en su sano juicio va a mandar, digamos, con esta sociedad que nosotros tenemos, quién va a mandar el chico a clase hasta el 27 de diciembre. No, los colegios, por lo menos privados, el chico que tiene todo aprobado a fin de noviembre, diciembre, va solamente el que va a recuperatorio.
Que era como antiguamente uno hacía también, ¿no? Por eso, entonces los 190 días tenés, no, pará, no son 190 días. Es Son un colegios eslogan, privados claro. porque Sí, no. cortan el 15 de diciembre, lo cual después lo podemos discutir. Che, hace falta que sean 190, no importa, digo. Lo que nosotros siempre decimos es, bueno, ¿cuántos días vos querés tener como jurisdicción, provincia? ¿Vas a tener 190? Tengamos 190. Si vos me decís que vas a tener 170, tengamos 170. Ahora, después vos vas a las escuelas, 64 me acuerdo, porque de la matanza el año pasado, y en abril no habían tenido ni 20 días de clase. Claro. Entonces, uno no sabe, Joaquín, si esta resolución es así de confusa como objetivo o evidentemente está mal elaborada y habrá que indagar y, entre otras cosas, también consultar con representantes legislativos para tratar de determinar a qué se refiere en lo concreto, para que no queden tantas zonas grises, porque evidentemente hay o un propósito o un efecto no deseado para generar esta confusión. También un tema ya en el orden nacional que generó mucha confusión y no sé sobre el cual ustedes tienen posición tomada, es el tema de los vouchers que había anunciado el gobierno nacional como una ayuda, como una asistencia específica, ¿no? ¿Qué Para te los cuento? padres. Ahora la página de vouchers educativo dice sitio en mantenimiento directamente. Debido al alto está caído. nivel de demanda, no es posible ingresar al formulario. Estamos trabajando para mejorar la navegación del sitio. Comienza a ser restablecida el 6 de abril, es decir, mañana, Sí. a las 0 horas. ¿Ustedes han tenido información respecto a cómo se implementa o cómo se podría implementar este tema? No más que la que, digamos, la que está en medios. Ujú. Hace 2 días creo que fue, que nos consultó un medio por este tema también. Nosotros empezamos a hacer las consultas con los integrantes de la red, digamos, por así decirlo. Sí. Y preguntamos justamente porque estaba caída la página, nos decían esto, y empezamos a preguntar si era un problema, y básicamente mucha gente que estaba intentando poder hacerlo del voucher no estaba pudiendo. Efectivamente eso estaba pasando. Después al final algunos podían, otros no, pero digamos, es algo que viene con dificultades hace un par de días. Ahora, y retomando la pregunta que me decías, con respecto a la información. No tengo información. También una cosa que me preguntaban es con el tema de a qué universo efectivamente le toca, digamos. O sea, cuántos los beneficiarios del subsidio. Sí. Y la verdad es que si bien el Estado Nacional salió a decir que era el universo posible, era para tantos X padres, digamos, si uno quiere corroborar esa información, es complicado, porque cuando vos te metés en el sitio de datos del Ministerio Nacional, ahora Secretaría Nacional Capital de Humano, Educación, sí. bueno, la Secretaría Nacional de Educación, lo que te pasa es que el sitio, por ejemplo, si vos querés ver cuántas escuelas son las privadas y las estatales, Sí. eso vos lo tenés, ¿sí? Ujú. Lo podés ver por distrito y demás. Ahora, cuando vos querés ver cuántas son las subsidiadas, porque esto lo que está impactando es sobre los subsidiados, esa información ya no está disponible al público. No, Entonces, lo que está y pasando es que menos con los colegios informan si ya están adentro, porque de hecho o fue mal diseñado o fue mal comunicado, pero es mucho más amplio de lo que en un principio uno pensaba que podía ser el universo de beneficiarios. Las escuelas, digamos, de provincias subsidiadas están adentro. El valor que se informó no es el de la cuota total, sino de la cuota de lo que es la educación obligatoria, el servicio básico de educación. Claro. Claro. Y las escuelas mismas se están informando. El tema es que vos querés entrar, estaba muy lento, la página se caía y hasta las 7 de la mañana se podía entrar. A las 7 de la mañana se terminó de colgar y ahora pusieron el cartel de mantenimiento hasta la medianoche, porque bueno, todos quieren obviamente hacer rápido este trámite antes del 15 de este mes para poder cobrar justamente ese subsidio, que ya es la mitad de la cuota básica, son 15.000 pesos, ponele, nada más, con una cuota que ya está aumentando, que aumentó en marzo y que volvió a aumentar ahora en abril. Ujú.
Bien, Joaquín, queríamos tener esta charla con vos para tener en cuenta esto sobre lo que alertaron especialmente padres organizados de la provincia en relación al tema del calendario de clases y nos vamos todavía sumando más dudas de las que teníamos casi al principio, porque por favor. no sabemos si esto corresponde, como te decía en algún momento, a una decisión del gobierno, a generar esta confusión, o evidentemente todavía no tienen cómo instrumentarlo, no tienen claro cómo comunicarlo, por lo tanto seguiremos consultándolos para ver qué novedades van tomando palmo a palmo de esta realidad. Te agradecemos tu tiempo, te mandamos un gran saludo. Muchas gracias, déjame un Sí, chiquitín más para hacer paso al chivo. Nosotros tenemos el sitio de Padres Organizados, que es padresorganizados.ar, ¿sí? Sí. Y ahí pueden, donde dice escuelas sin clases, el apartado de escuelas sin clases, pueden reportar los días sin clases por cualquier, digamos, causa, ¿sí? Incluso las que no están ahí dentro del formulario, pueden ponerlas en el comentario y después modificaremos el formulario para tal fin, pero está bueno que privada, estatal, la que sea, que no tenga clase, que lo pongan ahí, por favor. De acuerdo. Gracias, Joaquín, que tengas buen día. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con Joaquín Gardel, es coordinador de Padres Organizados de la provincia de Buenos Aires. Por supuesto, nos mordimos para no realizar los chistes que a primera boca no salían en la mañana de hoy, porque el tema es lo suficientemente serio, ¿no? Primero, porque uno parece encontrar, no solo en la gestión de la provincia, sino también en Nación respecto al tema voucher, como una idea de generar confusión, para que a nadie le quede claro un asunto. Y cuando uno quiere dar muchas vueltas, confundir, y es que no quiere llegar justamente a un punto concreto, no quiere informar como corresponde, quiere desalentar. Y bueno, respecto al tema de provincia, a mí me sorprende la figura que ha utilizado la gente de la provincia de Buenos Aires respecto a dispositivos tecnológicos, a eso se refiere, para medir, para establecer la concurrencia, los días efectivos de clase, porque la concurrencia no es exactamente lo mismo en la provincia. Por eso la gente de Padres Organizados está pidiendo información al respecto, dónde está ese conteo que supuestamente llevaría o quiere llevar a cabo la gestión de Axel Kicillof. Y después, obviamente, todo esto del tema de la presencia de clases o de los días efectivos de clase está condimentado con la medida de fuerza del día de ayer, con la que tomaron la semana pasada, aún con los efectos aleatorios que tuvo ese paro desde algunos de los gremios docentes. Y el tema que ya involucra al gobierno nacional está referido al tema de los vouchers, sobre el que, hay que seguirle mucho el paso para tratar de entender de qué se trata. De todas maneras, si vos estableces un camino y en el medio pones barreras como que los sistemas se caigan y las páginas estén absolutamente colgadas, y bueno, parece que facilitar las cosas no querés. Sí, es parecido. El sistema de carga es como la beca por egresar. Es lo mismo. Aquello que lo hicieron le va a resultar familiar, es muy sencillo, pero el tema de la página no está colapsada, no anda, y en estos momentos directamente no se puede entrar y dice sitio en mantenimiento. Obviamente, uno baja la orden, la directiva, pero tiene que haber gente que se encargue de cumplir con todo el proceso para que haya master web de un lado armando el sitio, obviamente contratados los servidores para que sea eficiente esto. Sí. Imagínate que querés entrar a Clarín y se cuelga porque no entran más de 600 personas, 11.000 personas. Es una locura, ¿no? Sí, es una locura. Gastan mucha plata justamente para tener online sitios al que pueden acceder millones de personas. Miles al mismo tiempo. En este caso no sería, ¿no? Justamente un buen ejemplo de lo que estoy diciendo. Esperemos que esto se solucione rápido. Es muy complicado por tan poca plata, porque en definitiva, si ese 50% de cuotas básicas de menos de 50.000 pesos, estamos hablando de entre 15 y 20.000 pesos de ayuda durante 3 meses, con un aumento permanente de la cuota. Claro. Con cada paritaria docente hay un aumento prácticamente del mismo nivel dentro de la cuota de los colegios privados. Hablando de colegios, ayer cumplió 75 años el viejo